Estimados estudiantes, bienvenidos a este video explicativo correspondiente al tema de la semana 14, que es acerca de volúmenes de sólidos de revolución, método de disco y de la arandela. Saberes previos. ¿Cuál es el volumen de cada uno de los siguientes sólidos? Por aquí tenemos un cono, aquí un cilindro y aquí un prisma. Bien, esto como saberes previos. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas relacionados a su carrera, calculando el volumen de sólidos de revolución a través del método del disco y arandela de forma coherente. Contenidos: método del disco, método de arandela, metacognición, retroalimentación y referencias bibliográficas. Comenzaremos entonces mencionando el método del disco. Muy bien, pensemos entonces en lo siguiente. Pensemos en que tenemos nosotros aquí el plano cartesiano, de esta forma. Voy a dibujar el eje X por aquí y el eje Y por acá. Y también además tenemos, digamos, eje X, eje Y. Y también tenemos nosotros una función. La gráfica de una función, digamos así, la función f de x. Y vamos a definir esa función desde un punto A hasta un punto B. Entonces, tendríamos nosotros una área en el plano cartesiano, que vamos a pensar en esta área de aquí. Esta área entonces vamos a girarla en torno al eje X. Vamos a girar esa área en torno al eje X. Girando esa área en torno al eje X, se va a generar un sólido de revolución. Se va a generar un sólido de revolución, cuya apariencia va a tener un aspecto así. Este punto va a girar, este punto también va a girar, la curva se va a reflejar por aquí abajo, entonces todo esto sería un sólido de revolución. Pensando en esta parte como una base de ese sólido, y esta parte como, digamos, el techo del sólido. Entonces ahí hay un sólido de revolución y lo que nos interesa es calcular ese volumen de ese sólido de revolución. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a calcularlo usando la siguiente fórmula. El volumen de ese sólido va a ser pi por la integral que va desde A hasta B, de A hasta B, de la función f de x elevado al cuadrado diferencial de x. Esa va a ser la fórmula que usaremos en el método del disco. El método del disco. Bien. Veamos entonces. Veamos. Un ejemplo entonces. Calcule el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje X la región acotada por la curva y igual raíz de x y las rectas x igual a 0, x igual a 4 y y igual a 0. Bien, tenemos que determinar la región que vamos a rotar. ¿Qué región vamos a rotar? Bueno, tenemos por aquí que esa región está limitada por esta función, que sería esta parte de azul, esta curva, dibujándola en Desmos o en GeoGebra sale esta parte, esta línea de azul. Sería una gráfica. Esta recta, x igual a 0, que viene a ser el eje Y. Esta recta x igual a 4, que viene a ser esta recta de aquí, que corta el eje x en 4, en el número 4. Y la recta y igual a 0, que viene a ser el eje x. Entonces, el área encerrada por esas cuatro funciones o curvas sería esta área de aquí, que voy a sombrear. Toda esta área es el área que vamos a rotar en torno al eje X. Si rotamos en torno al eje X, se va a generar una figura parecida a esta de aquí. ¿Okay? Acá está la curva de azul, que está girando en torno al eje X. Girando y generándose aquí un sólido
de revolución, podemos pensar en que acá está la base de ese sólido, ¿no? Y ahí está un sólido de revolución. Queremos el volumen de ese sólido. ¿Cómo lo calculamos? Con nuestra fórmula. Pi por la integral de a a b de la función f de x al cuadrado diferencial de x. Donde a, ¿quién es a? A es 0. ¿Y quién es b? B es 4. ¿Por qué? Porque el área que queremos rotar, que recuerda que es esta de aquí, está definida desde x igual a 0 hasta x igual a 4. Por eso integramos de 0 a 4. De la función, que en este caso es la raíz de x, una función de x, la raíz de x, al cuadrado por el diferencial de x. Bien, aquí claramente se va a cancelar la raíz con el cuadrado. Y entonces, integrando, te daría integral de x, que es x al cuadrado entre 2, evaluado de 0 a 4. Y reemplazando x cuando vale 4, sería 4 al cuadrado entre 2. Y con menos, cuando x vale 0, sería 0 al cuadrado entre 2. Haciendo esta operación, esto resultaría 8pi unidades cúbicas. Voy a ponerle unidades cúbicas porque es un volumen. Y puede ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, es un volumen. Y la respuesta sería esta, 8pi unidades cúbicas, el volumen de este sólido de revolución. Bien. Siguiente ejemplo. Método también del disco. Dice, calcule el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje X la región acotada por la curva y igual a x al cuadrado y las rectas x igual a 1, x igual a 2 y y igual a 0. Bien, tenemos que determinar la región que vamos a girar. La región que vamos a girar es esta que está sombreada de rojo aquí. ¿Por qué? Porque esta de aquí es una parábola, que viene a ser justamente esta curva de aquí, estoy señalando. Esa parábola es y igual a x al cuadrado. La recta x igual a 1 viene a ser la recta que pasa por aquí por 1. La recta x igual a 2 viene a ser la recta que pasa aquí por x igual a 2. Y la recta y igual a 0 es el eje x. Entonces la región encerrada por esas cuatro curvas viene a ser justamente el área que está sombreada de rojo. Ese es el área que vamos a girar alrededor del eje x. Y para calcular el volumen vamos a usar nuestra fórmula que hemos mencionado. Pi por la integral de a a b de f de x al cuadrado diferencial de x. Donde, en este caso, a vale 1 y b vale 2. ¿Por qué? Porque aquí en el eje x la función está definida desde 1 hasta 2. El área está definida desde 1 hasta 2. Y la función f de x es esta de aquí, es x al cuadrado. La reemplazamos aquí, sería x al cuadrado y nuevamente al cuadrado. Bien, integrando eso, resultaría la integral de x a la cuarta, y esto es x a la quinta entre 5, evaluado desde 1 hasta 2, y lo que tenemos que hacer es reemplazar, cuando x vale 2, siendo 2 a la quinta entre 5, menos, luego reemplazar, cuando x vale 1, siendo 1 a la quinta entre 5, operando, resulta 31 quintos pi, unidades cúbicas. Unidades cúbicas, sería ese el volumen del sólido de revolución, que se genera al rotar esta región sombreada de rojo en torno al eje X. Esa sería la respuesta entonces. Muy bien. Seguimos. Y tenemos aquí el método del disco, pero en otro caso. ¿En qué caso? En el siguiente caso. Vamos a pensar ahora que tenemos también el plano cartesiano. El plano cartesiano, digamos por aquí. Digamos por aquí el eje Y. ¿Ok? Tenemos por aquí también el eje X. Y tenemos nosotros aquí, en este caso, una curva que está definida de esta manera, digamos, pero va a ser una curva en función de la variable y, es decir, un x igual g de y, una función en la variable y. ¿Ok? Y digamos que está definida desde c aquí en el eje y hasta un d aquí en el eje y. Entonces, el área que queremos girar es esta área. Esta área es la que vamos a girar, y vamos a girarla en torno al eje Y. Aquí vamos a girar esa región.
Si la giramos, se genera un sólido que va a tener una apariencia como esta, ¿no? Girando aquí, y también la curva se va a reflejar por aquí en una forma como esta, más o menos, se va a reflejar así. Y vas a tener ahí un sólido de revolución. ¿Cómo se calcula el volumen de ese sólido? Se calcula así. Es pi por la integral que va de c hasta d, de este c hasta este de arriba, de la función g de y al cuadrado diferencial de y. Esta es la fórmula que vamos a usar. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo a continuación. Dice así. Calcule el volumen del sólido generado al rotar la región definida por y igual a x al cubo, y igual a 8, x igual a 0, y con respecto al eje y, es decir, vamos a girar con respecto al eje y. Tenemos que identificar la región que queremos girar en torno al eje y. ¿Qué región es esa? La región acotada por la curva y igual a x al cubo, y la curva y igual a x al cubo, es esta curva de azul que aparece aquí, es en la recta y igual a x al cubo. La recta y igual a 8 sería esta horizontal que corta aquí en 8, al eje y. La recta x igual a 0 viene a ser el eje y. Y bueno, son tres entonces, ¿no? La función y igual a x al cubo, la recta y igual a 0 y la recta x igual a 0. Tres curvas definen esta región de azul, que es la que vamos a girar en torno al eje y. Vamos a girar en torno al eje y. Y si hacemos eso, se genera un sólido como este de aquí. Y queremos el volumen de ese sólido. Entonces, para calcular ese volumen, hacemos uso de nuestra fórmula. Es decir, pi por la integral de c a d de la función f de y cuadrado por el diferencial de y. Donde en este caso c sería 0 y d sería 8, porque la función va a estar definida en el eje y desde 0 hasta 8. En el eje y, desde 0 hasta 8. Por eso, esos son los límites de integración. La función tiene que ser una función que dependa de la variable y. Nosotros tenemos que la curva es y igual x al cubo. Tenemos que, entonces de aquí nosotros sabemos que x, despejando x, resulta la raíz cúbica de y. Y esta es la función que queremos, función que depende de y. Raíz cúbica de y que la voy a poner acá. Y eso está elevado al cuadrado. Esa sería la integral entonces que tenemos que calcular para saber el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, aquí resultaría y a la 2 tercios. Integrando y a la 2 tercios sería y a la 5 tercios entre 5 tercios, evaluado de 0 a 8 y multiplicado por pi. Evaluamos cuando y vale 8, siendo esto 8 a la 5 tercios entre 5 tercios, menos, luego cuando y vale 0, 0 a la 5 tercios entre 5 tercios. Hacemos esta operación y va a resultar 96 quintos pi. Unidades cúbicas, porque es un volumen lo que hemos calculado. Siendo esta la respuesta, el volumen de este sólido de revolución. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente ejemplo entonces. Calcula el volumen del sólido de revolución generado al rotar alrededor del eje y la región limitada por la curva y más x al cuadrado menos 2 y la recta x igual a 0, la recta y igual a 0 y la recta y igual a 1. Necesitamos visualizar la región que vamos a girar en torno al eje y. Esa región se va a visualizar en este caso de la siguiente forma. Bueno, aquí ya está girado, pero vamos a pensar en cómo salió eso, ¿ok? Y vamos a partir imaginando que no hay ningún dibujo aquí y que vamos a dibujar esta curva de acá. Esa curva se dibuja como una parábola que se abre hacia abajo. Esa curva sería esta curva que está acá. Esta curva que estoy trazando en el plano XY sería y igual x al cuadrado menos 2. Este punto de arriba es 2, porque cuando x vale 0, aquí, cuando x vale 0, pasando, y vale 2. Este punto es 2. ¿Ok? Entonces ya tengo esa primera función. Luego tenemos que considerar a la recta x igual a 0, que es el eje y. Ahí vamos a pensar en el eje y. También la recta y igual a 0, que es el eje x. Vamos a pensar en el eje x aquí.
Y la recta y igual a 1, que es la recta que corta aquí en 1 al eje y. Entonces, el área, y bueno, aquí dice desde y igual a 0 hasta y igual a 1. Desde y igual a 0, ¿ok? Entonces, el área determinada por la intersección de esas curvas, de esas 4 curvas, sería la parábola, el eje Y, el eje X y la recta de aquí, sería esta área de aquí, la intersección de esas 4 curvas, sería esa área de allí. Entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que girar esa área en torno al eje Y, aquí en torno al eje Y. ¿Ok? Ya tenemos el área y por lo tanto ya podemos nosotros definir nuestra integral. Muy bien. Nuestra integral sería pi por la integral de c a d de f de y al cuadrado diferencial de y, donde c en este caso vale 1, porque el área empieza en el eje y en 1 y termina en 2, d sería 2, de 1 a 2, ¿okay? De la función f de y. Necesito una función que dependa de y. De aquí despejamos a la variable x. Despejando a la variable x, acá te va a resultar así, la raíz de y más 2. Y esa función es la que estamos trabajando aquí. Raíz de y más 2. Eso al cuadrado por el diferencial de y. Entonces tenemos que calcular esta integral que estamos visualizando aquí. ¿Cómo la calculamos? De la siguiente manera. Cancelamos primero el índice de la raíz con el exponente 2 y sería la integral de y más 2. Siendo esto y cuadrado entre 2 más 2y y evaluado desde 1 hasta 2. Reemplazamos cuando y vale 2, siendo eso 6, ¿no? 2 al cuadrado entre 2 más 2 por 2, 6, menos, luego cuando y vale 1, ¿cierto? 1 al cuadrado entre 2 más 2 por 1 es 5 medios. Restamos y obtenemos esto de aquí, 7 medios, pi, unidades cúbicas, es un volumen. Ese sería entonces el área del sólido de revolución generado al rotar esta región sombreada de color rojo en torno al eje Y. Esa sería la respuesta entonces. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente ejemplo entonces. O siguiente método, el método de arandelas. Entonces, en este método nosotros vamos a considerar lo siguiente. Este método es cuando nosotros giramos en torno al eje X, pero ahora un área que va a tener esta apariencia. Voy a dibujar por aquí, pensemos por aquí en el eje Y, por aquí en el eje X, y vamos a pensar, voy a colocar el eje Y, eje X, vamos a pensar en dos funciones. Una función, digamos que esté por aquí, que va a ser y igual f de x. Otra función que esté un poco más abajo que la función f, digamos por acá, que sea una función y igual g de x. Y vamos a tomar nosotros desde un A hasta un B. Entonces, el área que nosotros queremos girar ahora, va a ser esta área de aquí, encerrada por las curvas y entre A y B. Esa área queremos girarla en torno al eje X. ¿Ok? En torno al eje X. Al girar eso, vamos a darnos cuenta que estas curvas se van a reflejar por aquí abajo. Por ejemplo, la curva y igual f de x se va a reflejar por abajo y va a tener una apariencia como esta. La recta y igual g de x se va a reflejar abajo y va a tener una apariencia también como esta. ¿Ok? Y entonces, el área, cuando nosotros giremos esa área que está sombreada de color celeste, se va a generar un sólido de revolución, ¿no? Si giramos esa área, este vértice va a girar hasta aquí, ¿no? Formándose una especie de disco.
Este vértice va a girar hasta aquí abajo, formándose una especie de disco, ¿cierto? Aquí dentro también este vértice, este punto, va a girar hasta por aquí, y este punto de aquí va a girar hasta por acá. Y entonces ahí se genera un sólido de revolución, y si pensamos, podemos pensar en esto que voy a sombrear, como la base de ese sólido. Es una especie de anillo, ¿cierto? Aquí adentro al medio no habría nada, sería como un espacio vacío. Y entonces ahí tenemos un sólido de revolución, que es como un tubo, ¿no? Es como un tubo grueso. Entonces queremos el volumen de ese sólido de revolución. ¿Cómo calculamos el volumen de ese sólido de revolución? El volumen de ese sólido de revolución se va a calcular así. Pi por la integral que va desde a hasta b de la función que está más arriba, que es la función f, en este caso de x al cuadrado, menos la función que está por debajo, que es la función g en este caso, g de x al cuadrado, y todo esto diferencial de x. De esa manera conoceremos el volumen de ese sólido de revolución que se va a generar. ¿Ok? Esa es la fórmula, entonces, mírala bien, vamos a aplicarla en los ejemplos a continuación. Vamos entonces. Bueno, aquí vamos a ver nuevamente la fórmula que te acabo de comentar, es esta de aquí, una vez más. ¿Ok? Y vamos a ver este primer ejemplo. Dice así: calcule el volumen del sólido generado al hacer girar alrededor del eje X la región acotada por la parábola y igual a x al cuadrado más 1 y la recta y igual a x más 3. Necesitamos identificar la región que vamos a girar. Hay que dibujar estas dos funciones. Esta función de arriba es una parábola y la de abajo es una recta. Al dibujarla, eso tiene esta apariencia. ¿Ok? Esta de rojo viene a ser la parábola. Viene a ser la parábola. Y igual, voy a poner un poco más aquí. Voy a ponerlo un poco más aquí. Aquí la voy a poner. Y igual x al cuadrado más 1, la de rojo. La recta de azul viene a ser la recta y igual x más 3. Y el área que queremos girar es esa área que está sombreada de azul. Pero como nos damos cuenta, esa área está definida desde menos 1 hasta 2 aquí. Cuando x va de menos 1 a 2, que son justamente los límites de integración. Usaremos la fórmula del método de arandelas que vimos en la diapositiva anterior, que es este de aquí. Así se calcula el volumen, donde a es menos 1, b vale 2. La función f en este caso sería la función que está más arriba, que es la de azul, o sea, x más 3, y la función g es la función que está más abajo, que es la función de rojo, x al cuadrado más 1. Reemplazando eso, tenemos esto. ¿Ok? Esa integral resulta de menos 1 a 2, justamente de menos 1 a 2, de la función que está encima, que es x más 3 al cuadrado, menos la función que está debajo, que es x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ok? Elevando al cuadrado y agrupando esto, va a resultar de esta manera, la integral de este polinomio. Y bueno, sabemos que la integral de un polinomio se puede calcular así, ¿no? La integral de x a la cuarta es x al cuadrado entre 5, menos integral de x al cuadrado, x al cuadrado entre 3, menos integral de x es x al cuadrado entre 2, más 8x, integral de 8 es 8x, y evaluado desde menos 1 hasta 2. ¿Okay? Reemplazamos cuando es 2, restamos evaluando cuando es menos 1, y esto va a resultar finalmente 117 entre 5 pi unidades cúbicas, es un volumen. Muy bien. Ejemplo siguiente entonces. Nuevamente método de arandelas. Calcula el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar la región sombreada, estamos visualizando aquí, alrededor del eje X, como se indica en la gráfica. Ok, en cada gráfica dice, pero bueno, tenemos una sola gráfica. Bien, entonces, el área que queremos girar es esa que está sombreada de gris. Pero esa área está definida desde aquí, desde que x vale 0, hasta aquí, hasta que x vale 1. X vale 1. Entonces, bueno, voy a hacer un poco más derecha esta recta. Está definida ahí.
Entonces, el volumen del sólido de revolución que se genera al girar esa área en torno al eje X, nuevamente vendrá dada por esta fórmula, ¿no? Esta es la fórmula. En este caso, la integral va a ir de 0 a 1, ¿cierto? A sería 0, B sería 1, porque la integral va de 0, de aquí en el eje X, y el área está definida desde x igual a 0 hasta x igual a 1, allí. ¿Ok? La función f es la función que está más arriba. En este caso sería la raíz de x. Y la función g es la función que está por debajo. En este caso es la función x al cuadrado. ¿Ok? Reemplazando eso, así nos resultaría, ¿no? La integral de pi, bueno, pi por la integral de 0 a 1 de esta función raíz de x al cuadrado menos la función x al cuadrado nuevamente diferencial de x. Este sería el volumen. ¿Cómo lo calculamos? De la siguiente manera, ¿no? Aquí se cancela la raíz con el cuadrado, te queda x solamente, acá es 2 por 2, 4, y te queda así la integral. Integramos esto, sabemos que la integral de x es x al cuadrado sobre 2, menos, y la integral de x a la cuarta es x a la 55, y evaluado esto de 0 a 1. Reemplazamos cuando es 1, menos, reemplazamos cuando es 0. Y esto resulta así, 3 décimos menos 0. Hacemos la operación y resulta 3 pi décimos, unidades cúbicas. Sería el volumen del sólido de revolución que se va a generar allí. 3 pi entre 10 unidades cúbicas. Muy bien, muy bien. Veamos a continuación entonces en la metacognición. Entonces dice, ¿qué tipo de problemas cotidianos se podrían resolver mediante el cálculo de volúmenes por el método del disco y el de la aranela? Siguiente pregunta, ¿qué tipo de problemas cotidianos se podría resolver con los métodos mencionados? Siguiente pregunta, ¿qué he aprendido en esta sesión? Muy bien, por aquí das referencias bibliográficas y eso ha sido todo con respecto a este video explicativo. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.